Que no me ventanen tanto. Gracias, Alonso. Pepe, muchas gracias y un gusto, como siempre, tenerte aquí. Yo simplemente, en primera, reitero lo que dice Álvaro, en el sentido que indudablemente creo que serías el mayor y mejor administrador y líder de este país. Sin embargo, tocaste el punto en tu última pregunta, pues hay por ahí un overhang, algo que está, hay una nube. ¿Qué tiene que darse para que puedas realmente detonar y tener la convicción de la mayoría de los votantes? Punto uno. Y punto dos, hablaste de inclusión en 3 campos, partiendo de la base de que el Estado de Derecho se desdobla, literalmente dijiste, en otra serie de inclusiones. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer para mejorar indudablemente un tema que ayer citábamos y era la inclusión social, la inclusión educacional, la inclusión financiera y la inclusión bursátil que citamos ayer, que también implica un cierto grado de desequilibrio y de injusticia desde ese punto de vista? Pepe, gracias. Mira, respecto a la primera, un tema que yo creo que es bien interesante de comentar y que va a resultar, a mi juicio, sorprendente para todos. Yo todavía no soy ni siquiera el candidato. Si tengo suerte, me voy a registrar el domingo. Eso quiere decir, y una vez que me registre, el INE tiene un periodo de tiempo para revisar mi registro y en su caso otorgármelo. Las campañas empiezan el 30 de marzo y las campañas cuentan. Las elecciones se ganan o se pierden en la campaña. Y hoy todavía, para sorpresa de todos nosotros, en medio del entorno en el que estamos, las campañas todavía no empiezan, las candidaturas todavía no están definidas, los candidatos no se han registrado. Y por lo tanto, esta elección no solamente no está determinada, sino que hoy no hemos tenido la oportunidad siquiera de contrastar perfiles o propuestas. Nuestro modelo de comunicación política implica que no es sino hasta el 30 de marzo que podemos masivamente presentarnos frente al electorado diciéndoles quiénes somos y qué proponemos. Hasta el día de hoy, excepto los que abusaron de los spots antes del 14 de diciembre, teóricamente ningún candidato podía haber realizado un acto anticipado de campaña. Hay 2 candidatos que usaron los spots para posicionarse, pero la campaña empieza el 30 de marzo y en esa campaña tendrán la posibilidad de contrastar perfiles y propuestas. Con un elemento que es bien importante, los perfiles cuentan. Al final del día, en las precampañas, en México y en todas partes del mundo, el diálogo es con los partidos. En las campañas, el diálogo es con los candidatos. Y quien se presenta y contiende con su plataforma y su perfil es el candidato. Y será responsabilidad de cada candidato ver cómo contrasta su perfil y cómo construye y defiende su plataforma. Con otro elemento muy importante, lo que se dice en campaña, nosotros tendemos a pensar, y pensaba uno, y seguramente lo piensan muchos de ustedes, que los políticos no cumplen con su palabra y que por lo tanto lo que un político diga en campaña es irrelevante en términos de cómo va a ser su gobierno. Y la verdad es que no. Los políticos, como políticos, van a ser como presidentes, como son como candidatos. Si el candidato presenta una propuesta, va a buscar cumplirla. Si la propuesta es buena, al país le va a ir bien. Si la propuesta es mala, al país le va a ir mal. Y el candidato será como presidente, como hoy es como candidato. Si es un agente honorable que lleva 20 años de servicio público ininterrumpido a la vista de todos ustedes, así será también como presidente. Y ese es lo que en campaña habrá de resaltarse y de cuidar. Y la inclusión bursátil es un pendiente. Es un pendiente cuando nos contrastamos contra el resto del mundo. En México son pocas las empresas que cotizan en bolsa y en México es poco el dinero que se intermedia a través de la bolsa. No es una comparación estrictamente justa porque México tiene una arquitectura extrabursátil que permite una gran capacidad de movilizar recursos privados hacia proyectos productivos. Han habido cambios arquitectónicos relevantes, el más la presencia de una segunda bolsa. Pero además de ese, tendríamos que seguir revisando todo nuestro entorno normativo para cerrar la brecha bursátil que vemos respecto de otros países con un nivel similar de desarrollo. Y eso implica una tarea de diagnóstico fino, una revisión de reglas por intermediario, una revisión de nuestro marco jurídico, una revisión del marco de protección de derechos de minoría, para hacer de la bolsa una alternativa mucho más atractiva, mucho más competitiva, mucho mejor regulada y mucho más barata para que alcancemos los niveles de inclusión que vemos en otras partes del mundo. Hay otra pregunta por allá. Nos ponen aquí 5 minutos, ¿qué es lo que queda para que puedan saber cuándo termina? ¿Qué tal? Buenos días. Por acá al fondo, Eduardo García, del periódico Sentido Común. Candidato,
Voy a profundizar en la pregunta de Álvaro sobre los compromisos. Que entiendo el compromiso de usted por México, nadie lo cuestiona, la carrera y la trayectoria así lo reafirma. Sin embargo, ¿no cree que era necesario, que es necesario ante un desmoronamiento que ha visto usted en el mundo y en México en particular de las autoridades, de romper un poco más con la marca que lo postula por tener esta marca muchos negativos? Mira, el que va a estar en la boleta y será en consecuencia mi responsabilidad soy yo. Ese será el candidato que tenga que convencer con su perfil y con su propuesta. Y me parece que un elemento absolutamente central en términos de generar ese espacio de convicción en un tema que yo creo que está en la mente de todos, que es el tema de la corrupción. El combate a la corrupción implica no solamente voluntad política, sino un entendimiento de las instituciones. Y ahí también podemos hacer contraste entre perfiles y propuestas. Hay muchos países del mundo y muchas jurisdicciones que tendrían brutales retos en términos de corrupción. Y todos hicieron varias cosas que México podría hacer. Yo te diría una, que a mi juicio es la central. En todos los casos se le dio autonomía al Ministerio Público. Y aquí me parece que es en donde el contraste es más claro. Cuando ustedes preguntan alrededor del tema de corrupción, van a escuchar dos respuestas. Habrá algunos que les digan, yo como presidente voy a meter a la cárcel a fulano o a sutano. Es una respuesta que no es compatible con el Estado de Derecho que México necesita. Ese es alguien que considera que el presidente está por arriba de la ley y que puede instruir al Ministerio Público. Y van a encontrar otra respuesta, la del que les diga que va a dar la autonomía al Ministerio Público para que si falla, sea el Ministerio Público el que tenga capacidad de meterme a mí a la cárcel. Esa, a mi juicio, es la diferencia fundamental entre quien entiende que el combate a la corrupción implica que todos, empezando por el presidente, estemos sujetos al imperio de la ley y quien piensa que puede manejar el imperio de la ley a su antojo. Yo creo que el cambio fundamental es ese. Tenemos que cortarle el cordón umbilical al Ejecutivo del Ministerio Público y el presidente tiene que ser el primero en estar dispuesto a someterse al imperio del Ministerio Público empoderado para que en caso de que falle sea el presidente el primero que esté sujeto a rendir cuentas. Tenemos una última oportunidad, quedan 2 minutos, entonces tiene que ser una pregunta muy breve y una respuesta también breve. Ahí en medio, ahí. Si te quieres levantar, gracias. Pepe, te iba a hacer una pregunta sobre integración financiera, que es un tema en el que habíamos estado trabajando. Si te identificas, por favor. Pero creo que es importante seguir esa pregunta sobre el tema de corrupción. Hoy la tecnología presenta un cambio de paradigmas en términos de lo que se puede lograr y la transparencia es clave. Yo personalmente trabajo en relaciones con gobierno. En Chile es muy transparente, tiene una política muy clara en esos temas. ¿Tienes propuestas concretas que presentarás después del 30 de marzo específicamente para tener transparencia en términos de la gestión pública? Mira, yo te diría, no solamente propuestas, sino ejemplos. Un mes antes de que me fuera a la Secretaría de Hacienda, hicimos público el 100% de todos los contratos que había firmado el gobierno federal. Eso quiere decir que pueden consultar desde la planeación hasta el presupuesto y desde el presupuesto hasta el contrato. Todo lo que firmó el gobierno federal, cómo lo asignó, a quién se lo dio, bajo qué condiciones, en qué precio, cuál es el contrato, hoy puede ser consultado. Eso quiere decir que yo tengo que comprometer a que haré acciones de transparencia. Un mes antes de irme, todo lo que firmó el gobierno en la gestión que yo tuve como secretario de Hacienda está puesto a disposición de quien lo quiera revisar. Esto es, habiendo derecho en términos de transparencia a consultar y el gobierno ha estado obligado a contestar, nos obviamos la pregunta e hicimos que todo fuera pública. Y efectivamente, esta evolución digital hace que desde lo financiero y con transparencia podamos movernos de revisar en papel y 5 años atrás a revisar en tiempo real y en materia digital para que sea la autoridad financiera la que con el conocimiento que tiene la economía real la blinde frente a la delincuencia organizada y frente a la corrupción.